Y bueno, y continuando con estas partes del ensayo, una de las que tenemos también es el enfoque. Quiere decir el enfoque. Al momento que nosotros estamos eligiendo un tema, sabemos de antemano cuáles son sus preguntas, cuáles son sus conceptos, cómo se relacionan tanto uno y otros, pero puede pasar que, o más bien siempre pasa, que dentro de una temática también salgan otro tipo de temáticas que a lo mejor no son las que yo quiero tratar, pero también en este caso surgen preguntas a través de ella, a lo que me refiero. Por ejemplo, si yo estoy tomando el tema del conocimiento, estoy viendo cómo es que se obtiene conocimiento y dentro de esas preguntas también surge, bueno, entonces, ¿cómo las personas aprenden a ser buenas personas o cómo es que las personas aprenden a ser malas personas? Y ya empiezo a explicar. Y de eso, y bueno, y dentro de esas preguntas puede surgir a lo mejor las temáticas éticas en las cuales se pregunta, bueno, entonces, ¿la conducta se crea o se aprende? Y a lo mejor también se relaciona con mi tema. Y a lo mejor puede salir otra pregunta que también diga, entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? A lo mejor ya no se relacionaría tanto con mi tema de que es el conocimiento, pero sí es importante identificar qué preguntas sí puedo abordar y qué otras preguntas puedo decir durante mi temática. Esas preguntas se relacionan con mi tema, sin embargo, no lo voy a tratar de esta manera aquí porque no es lo primordial. Si no, eso le toca, no sé, a otros filósofos, a otros profesionales responderlo porque como tal, esa no es mi área de trabajo. Es importante notar que en este caso, mi tema se puede relacionar con más temas. Y esto no quiere decir que tenga que responder todas las preguntas, sino más bien responder las preguntas, en este caso, que son las primordiales y las interesantes para mi temática, porque eso puede pasar. Dentro de eso que estés buscando información, puedas ver que, escribo en este caso un autor sobre ese tema y te surgen otras preguntas y quieres también contestarlas cuando realmente te estés viendo de tu tema. Por eso es importante el enfoque. Nunca olvidar qué temática estás respondiendo y qué preguntas. Es por ello la organización y sobre todo el plan de trabajo que tú vas a realizar para no perder este enfoque. Por eso bien dice ahí. Por el contrario, una estrategia sólida que hace que el autor mantenga una dirección y se cerciore de que cada punto favorece de manera significativa el tema principal del ensayo. Cada sección es estructurada para argumentar, apoyar, desarrollar la tesis, provocando que el ensayo final sea sucinto y enfocado. Es decir, realmente es por ello que también una de las maneras de no perdernos es establecer pequeños subtítulos de los cuales nos hagan notar, tengo que buscar información de esto y tengo que escribir de esto. Es por eso también importante que una vez que tengamos el tema podemos hacer un título y subtítulos tentativamente. ¿Por qué digo tentativamente? Porque estos pueden cambiar de nombre o estos pueden cambiar de enfoque siempre y cuando, en este caso, no perdamos de vista nuestro tema principal. Y bueno, aquí hacía referencia en este caso como fue China, ¿no? De que a todas quisieron que les devolviera sus pandas y en este caso México no. Por eso es decir que no se pierde el enfoque, seleccionar qué temas sí son importantes y en este caso retenerlos y qué otros, en este caso, haciendo alusión a países, hacerlos a un lado para realmente que no nos distraiga de nuestra información y que realmente se quede lo importante para trabajar en nuestro tema. También la argumentación. En este caso, la argumentación tiene que ser, primero, entender la información. Posteriormente, saber qué argumentos yo voy a poner, o más bien qué premisas voy a hacer, y en este caso, cómo es que se van a conectar tanto unas como otras para entender mi conclusión. ¿Sale? Es por eso en este mismo también hacer notar qué contraargumentos, como te lo había dicho, en este caso tienen lo que yo voy a escribir y qué deficiencias también tienen mi argumento para yo, en este caso, refinarla, es decir, hacer que no caiga en ese inconveniente que tiene y sobre todo también no hacer que caigan en esos inconvenientes que tienen, en este caso, los contraargumentos que me pone. Es por eso también estudiar o buscar fuentes de información, no solo de mi tema, sino también de otro tipo de autores que estén en contra mío para analizarlo, el por qué emiten su postura y sobre todo estar consciente de que este argumento que yo estoy dando no carezca de las deficiencias que me están diciendo. Es por eso importante no solo evaluar lo que yo pienso, sino también evaluar quienes están en contra de mí para, en dado caso de que se me dé un contraargumento, decir, sí, pero esto se resuelve a partir de esto que me estás diciendo. Es por eso lo primordial y lo interesante al momento de hacer un ensayo, siempre buscamos la argumentación. Si bien la escritura es la manera en cómo se hace, pero lo importante y la calidad también de un ensayo depende de su manera de argumentar y de las fuentes de consulta de las cuales nos están basando para realizarlo.
Y aquí tenemos un ejemplo como fue el dualismo ontológico, que nos dice en este caso, existen dos sustancias, una que es física, que es el cuerpo, una no física, que es el alma, y un contraargumento puede ser, en este caso, lo mental se reduce a lo físico, es decir, al parecer hay ocasiones en lo cual tú dices, realmente lo mental está en lo físico, o cuando te dicen, realmente cuando estás enamorado se revela un cierto tipo de sustancia que hace que te enamores y realmente eso hace pensar que lo mental no realmente exista, sino que realmente está reducido a lo físico. O es un cierto tipo de sustancia, un cierto tipo de parte que tenemos en nuestro cerebro que hace que funcione de tal manera que hace que surjan este tipo de emociones y sentimientos. Y es una de las maneras en cómo podemos argumentar, o bueno, bien decía Descartes, y que se le puede hacer un contraargumento a esa postura que dice el del dualismo ontológico, que realmente hay dos sustancias. Una que en este caso no es física, que es en este caso el alma, y otra que es física, que es el cuerpo. Y eso es lo que tenemos que enfrentarnos al momento de que nosotros queremos escribir de un ensayo. Ver nuestros argumentos y ver los contraargumentos y la manera en cómo podemos resolverlo. Por otro lado, también la calidad. ¿Qué quiere decir? La calidad del trabajo principalmente es a partir de, como te dije, las fuentes de consulta, la estructura que tú tengas, la planeación que te hayas llevado a cabo y sobre todo, en este caso, la corrección y la redacción que constantemente tú estés haciendo. Como bien lo decía en una de las anteriores diapositivas, es algo que no acaba, que constantemente tienes que revisar. No es como que, estoy siguiendo este proceso y lo estoy diciendo de una manera adecuada, pero puede ser que te estés equivocando. Es por ello que tanto todas las personas que escribimos y todas las personas que redactamos algo, un libro no sale de la noche a la mañana porque los editores constantemente corrigen, constantemente en este caso tienen conversaciones con otras personas pertinentes al tema, que son expertas, y les hacen recomendaciones. No sé si has leído a veces los prólogos de algunos libros o las introducciones en los cuales los mismos autores, ya de renombre o de mucho renombre, agradecen a amigos, a familiares, a colegas, de los cuales les hicieron aportaciones pertinentes para que ese texto llegue a ser lo que es hoy. Un texto como tal completo, bien argumentado y conciso y adecuado para, en este caso, de lo que él quiso escribir. Es por eso que, si bien no te sale la primera, o realmente no tienes una buena calidad al momento de escribir, no te preocupes, es algo que se va desarrollando y es algo que también se tiene que ir dialogando. Recuerda, la información es algo que tú tienes que ir compartiendo, que tienes que ir generando a través del diálogo, a través de lecturas, y eso va a ir mejorando tu calidad de redacción y tu calidad de información que tú estás haciendo. Es decir, realmente no solo te quedes con libros, con las fuentes de información, por eso te le decía, las fuentes de información son de todo tipo y también te pueden dar consejos pertinentes a aquellas personas que saben del tema. Es por eso que tenemos que estar evaluando constantemente nuestra manera de escribir y, por ende, nuestro trabajo. Y asimismo, también la calidad no depende de que escribas mucho tipo de páginas, ¿sale? Sino la calidad consiste en hacer un buen trabajo y una buena escritura con las fuentes de información que tú tienes. Y un ejemplo de eso es el artículo de Gettier, que realmente, búscalo y no te estoy mintiendo. Sí, creo que ya te lo había dicho, si no te lo vuelvo a recordar, en el cual Gettier, en ese artículo que se llama Una creencia verdadera justificada es conocimiento, y todos pensamos que sí, ¿no? Una creencia, creo en algo, es verdadero, está justificada, pues realmente es conocimiento porque reúne esos tres elementos y pensamos que siempre puede ser así. Pero Gettier nos va a demostrar lo contrario y nos va a poner dos ejemplos y eso lo hace en dos cuartillas. Dos cuartillas, eso hace que tire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente la calidad no consiste en escribir demasiadas páginas, porque a lo mejor podemos escribir demasiadas páginas, pero sin nada que decir o en argumentos muy superfluos y realmente no conseguimos nada. En comparación de que cuando escribimos bien, lo hacemos de una manera adecuada y realmente nos damos el tiempo y sobre todo conectamos de una manera eficiente nuestros argumentos, va a salir algo muy bueno, como en este caso fue Gettier, que en dos páginas nos dice que realmente una creencia verdadera justificada no es conocimiento. Y te invito a leerlo en este caso, que también es muy factible de leer y sobre todo un artículo bastante bueno del cual podemos aprender muchas cosas en esas dos pequeñas cuartillas que tiene que tiene. Y también como habíamos seleccionado el tema, es importante destacar en este caso, la postura que yo voy a tomar dentro de la problemática, cómo la voy a delimitar, es decir, hasta qué punto la voy a trabajar, porque recuerda, durante una problemática surgen muchos, como bien lo decía, problematizaciones, es decir, diferentes problemas y diferentes preguntas que contestar. Yo tengo que delimitar del tema que voy a abordar, la manera en cómo lo voy a abordar, con qué filósofos lo voy a abordar, en este caso con qué pensadores los tengo que retomar, y hasta ahí. Porque no podemos abarcar todo de un tema
Si no, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Si no, es importante limitar, sobre todo trabajar las ideas principales que yo voy a abordar, las preguntas y sobre todo, como bien diría tu ex, hasta aquí llegamos. Es decir, en cuestión del tema. Es por eso importante sacar y sobre todo los propósitos que tú vayas a hacer, si vas a exponer, si tú vas a explicar, si tú vas a detallar, si en este caso tú vas a argumentar, si en este caso tú vas a comparar. Es importante también poner los objetivos, como bien si lo recuerdas en la metodología de la investigación uno te hace referencia a que poner objetivos a través de la taxonomía de Bloom, de lo cual tú tienes que o quieres hacer a través de tu proyecto. Por otra parte, también, como ya lo hemos dicho, son las fuentes directas. Es importante también leer las fuentes de las cuales el autor de los que vamos a tomar están hablando del tema. Si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Si nos enfocamos en puras fuentes, como ahorita lo vamos a notar, en fuentes indirectas, que son interpretaciones del autor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo acorde a lo que digan los comentadores del autor. Pero lo que queremos hacer es también tener información de primera mano de las personas que se encargan de estudiar ese tema para comprenderlas, entenderlas y sobre todo saber si están de acuerdo con nuestro punto de vista o realmente no. Y entender también cómo es que ellos llegaron a esas conclusiones. Pero lo importante de estas fuentes directas es que tú a partir de ellos generes tu propio pensamiento, si bien respaldado por esta información que ellos están trabajando, pero a partir de esto ya estás generando tú, en este caso, tu propio pensamiento a partir de estas fuentes. Lo importante es introducirse a lo que se está diciendo directamente de mi tema para entenderlo y conocerlo y decir, sí lo estoy entendiendo y también estoy de acuerdo con ellos o no estoy de acuerdo con ellos y creo que necesito mejorar mi punto de vista para hacer nota. Es por eso, como bien dice, hay una fuente de dirección en una entrevista realizadas a esas personas, sus diarios personales, cartas o cualquier otro material que haya sido creado o producido por ella misma o durante el tiempo que realizó las investigaciones que se refiere a las personas, en este caso, que se encargaron de estudiar mi tema previamente. Es por eso ahí la importancia, no como bien lo veremos en Humanidades 3, y de que tanto el pasado, en este caso, afecta al presente. Porque realmente, ¿cómo podemos saber de algo que nadie haya buscado? Pues bueno, eso es lo importante y lo interesante, que alguien puede estar de acuerdo conmigo y que realmente podemos mejorar ese tipo de argumentaciones que anteriormente se hemos dado o lo podemos mejorar. Y bueno, las fuentes indirectas son aquellas que las hacen las interpretaciones de esos autores y que también pueden ser buenos, ¿no? Porque ese es el punto. Si yo estoy mejorando, interpretando una nueva postura o hacia una nueva postura lo que dijo el autor y alguien más esté de acuerdo y también los argumentos son concisos o son adecuados, pues comparar esta información que nos da para saber si estoy en lo cierto. Y es por eso que se dan en artículos de revistas, reseñas, interpretaciones o comentarios sobre un tema. Aunque estas fuentes pueden proporcionar información valiosa, siempre es importante considerar la posible influencia o interpretación del autor que la presenta. Es decir, son subjetividades. Como bien te le decía en el artículo, bueno, más bien en los diferentes tipos de ensayo, que uno era el argumentado, que este es subjetivo, que cada uno en este caso posee un argumento, una interpretación, y se presta más a subjetividades, porque puede ser que realmente sea una interpretación meramente del autor y que realmente se fueran cierto tipo de argumentos. Es por eso que hay que tener cuidado con estas fuentes indirectas, que si bien son de gran ayuda, a lo mejor nos ayuda a entender algún punto que del autor en este caso no entendimos, pero pueden ser sesgadas porque parten de las subjetividades y de las interpretaciones de cierto tipo de personas. Y así como una persona lo puede ver de cierta manera, también otra persona lo puede ver de una manera distinta. ¿Sale? Es por eso que hay que tener un poco de cuidado con ellas, si bien son importantes, como bien te lo decía, porque nos hacen entender algún aspecto del autor que a lo mejor no entendía, pero hay que tener un poco de cuidado con ellas. Y por otra parte, aquí también es reconsiderar, o como bien decía, del tema o tema con base en la información consultada. Es decir, una vez que me adentro, que veo en fuentes digitales, no digitales, o en todas las que estén a mi alcance y veo, en este caso, que son importantes, no quiere decir que de todas esas fuentes tenga que leer todos los libros, no quiere decir que de esas artículos tenga que leerlos todos, sino hay que aprender a seleccionar lo que está acorde a mi tema. Es por eso realmente que tú te vas a limitar tu tema, vas a hacer las preguntas necesarias, tus objetivos necesarios y vas a saber, de este libro me sirve tal parte. De tal artículo solo me sirve este, de estos autores que están del tema, solo voy a elegir estos porque son acordes a mi temática. También es importante empezar a discriminar qué tipo de información me funciona y qué tipo de información no me funciona, como también lo habíamos visto en metodología de la investigación 1. Es importante saber qué argumentos sí tienen esto, qué argumentos no me sirven o qué autores sí me pueden funcionar dentro de esta información que yo estoy poniendo y estoy buscando.
Es por eso también lo importante de que al cuando yo esté notando o hojeando un libro, un artículo, irme completamente al índice, porque ahí podemos checar y notar, en este caso, lo que me puede ser de ayuda. Y también otro punto muy importante, como bien te lo decía, una vez que yo esté trabajando mis preguntas y mis temáticas, es generar un título y un subtítulo, porque a partir de ello me va indicando qué es lo que tengo que trabajar primero para que se siga lo segundo, qué es lo que, y así lo tercero, lo cuarto y lo quinto, y ya se llega a mi conclusión. Es por eso que los índices tienen un porqué y un para qué, porque ahí nos van estructurando la información de cómo va apareciendo y esto va denotando la jerarquía de conceptos y de información y de preguntas más relevantes unas que otras para ir respondiendo esas incógnitas que vaya generando nuestro ensayo. Es por eso que agruparlas de una cierta manera que al último nos juntemos y digamos, ah, ese es el argumento, esa es la conclusión y ahora entiendo la manera, el por qué lo dijo. Y por eso, últimas recomendaciones que te doy al momento de llevar a cabo la elaboración del ensayo son las siguientes. Planeación del ensayo. Con la tesis y los objetivos claros en mente, el autor puede crear un esquema detallado y un pequeño error que tuve, que incluye las principales secciones del ensayo y los puntos clave que se abordarán en cada sección. Es decir, una vez que lo tengo abordado, sé cuál es la tesis y los objetivos, esto lleva a que tenga un esquema detallado de lo que tengo que hacer, es decir, las acciones que tengo que llevar a cabo en el tiempo indicado y la manera en cómo lo voy a hacer, es decir, como los ingredientes si estuviéramos para un platillo de lo que tengo que tener en cuenta para llevar a cabo mi ensayo. También la redacción del ensayo es, lo planificado será la guía para desarrollar el ensayo, la estructura o pautas, que es como te, bien te lo decía. Primero tiene que tener una planeación. Sin planeación no hay como tener una redacción porque no sé de lo que voy a escribir. Es por eso importante que antes de ponernos a escribir es planear, temática, objetivos, tesis y por ende comenzar a escribir. Y por último, la revisión del ensayo. Dice, una vez que hayas completado el plan inicial, es importante revisarlo y hacerle ajustes cuando sea necesario. Como bien te lo decía, si me equivoqué en esto y no hay fuentes de información, cambiar los objetivos, cambiar mejor los filósofos o cambiar la pregunta de investigación. Esto puede implicar agregar o eliminar secciones, organizando el orden de los argumentos o refinar las reglas. Es decir, realmente no te preocupes si tienes que, en este caso, reformular una acción, cambiar el título o en este caso, quitar completamente ello. Por eso, en este caso, tienes que planear tu tiempo y saber de antemano que si pasa esto, hay otras soluciones. Por eso dice que constantemente tenemos que estar revisarlo. No es algo que esté ahí y por ende esté completo. ¿Sale? Y esas son las últimas recomendaciones que te doy al momento de hacer un ensayo. Y bueno, espero que realmente esto te haya quedado claro y a lo mejor puede ser muy redundante porque como bien te lo dije, es algo que ya de lo que hemos platicado, pero a lo que quiero llegar es importante destacar la planeación. Porque sin planeación, eso te lo digo, me ha pasado y sobre todo me pasó en mi tesis de filosofía, más bien en mi tesina, que ya se hace tesina, al menos aquí en la UA de filosofía en la cual no planeé bien los tiempos, en lo cual no tuve una buena estructura y eso me afectó al momento de escribir porque realmente estaba en blanco. Oralmente escribía, pero lo que escribía no se adecuaba con lo que yo pensaba, entonces fue un proceso muy difícil. Entonces sí te invito a que realmente tú hagas ese tipo de planeación en torno a tus trabajos y cuando sea ensayo y te apuesto que si bien vas a tener todavía inconvenientes, pero va a ser mucho más fácil y vas a encontrar soluciones mucho más rápidas en comparación de no tener una planeación adecuada. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Espero, como bien te lo dije, que te guste el tema y sobre todo si tienes algún comentario o duda, me los dejes en los comentarios en la parte de abajo para yo responderle. Y bueno, sin más, me despido. Hasta luego.